Vamos a pasar a la segunda plenaria del día, que marca el final de esta primera mitad de la jornada. Esta plenaria, alrededor siempre de la temática de esta segunda jornada, es alimentos y agrotecnología. Y en este diálogo vamos a tratar el tema del futuro de la agricultura, el mismo que va a ser discutido gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA. Invitamos, pues, al señor Alfonso Lizárraga Travaglini, de la Subdirección de Innovación Agraria del INIA, quien moderará este espacio. El señor Alfonso Lizárraga, adelante, es biólogo de la Universidad Ricardo Palma, con maestría en Innovación Agraria, investigador en alternativas al uso de agroquímicos, y también ha sido director de Ingeniería Forestal de la Universidad Científica del Sur. Se suma al panel a través de Zoom el ingeniero Enrique Lobos, es profesor adjunto de la Universidad de Santiago del Estero en Argentina, ingeniero agrónomo y profesor asociado de la Cátedra de Protección Vegetal en la Facultad de Agronomía y Agroindustria de esta casa de estudios, además de especialista en manejo de plagas e insumos biotecnológicos. Para completar este panel, para esta segunda plenaria, sumamos al señor Miguel Ordinola, coordinador de proyectos para Latinoamérica y el Caribe en el Perú del Centro Internacional de la Papa. Él es economista y magíster en economía agrícola con 30 años de experiencia en agronegocios, política agraria y mercadeo de productos agrícolas, asesor senior de proyectos en el Perú del Centro Internacional de la Papa. Señor Ordinola, bienvenido. Adelante, por favor. Bien, nos dejo con el señor Lizárraga. Adelante. Ok, muchas gracias. ¿Se escucha, cierto? Sí, perfecto. Muy bien, en primer lugar, agradecer la invitación de Concitec y felicitarlos por mantener esta Semana de la Innovación, porque realmente es un espacio en el cual podemos conversar y analizar diferentes tópicos y temas que son transversales al desarrollo del país y son necesarios para poder dar pasos hacia adelante. Hablar del futuro de la agricultura es un tema complicado y complejo. A lo largo de la mañana de hoy hemos escuchado experiencias relacionadas a iniciativas de producción agraria interesantes. Hemos escuchado iniciativas en el mundo del marketing, del mercadeo, de la industria, y queremos darle ahora un enfoque especial y diferente de qué cosa es lo que vemos con el futuro de la agricultura. Y una pregunta que yo siempre me hago en los foros de este tipo es, quisiera que levante la mano aquel que alguna vez ha sembrado algo en su vida y después se lo ha comido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y generalmente sucede eso. Y eso tiene que ver porque la agricultura no es solamente la producción agrícola, sino es una cadena mucho más amplia. Y lo hemos visto en la mañana de hoy. Y hemos invitado a dos personas, a Miguel Ordinola, del Centro Internacional de la Papa, y a Enrique Lobos, de la Universidad de Santiago del Estero, por una razón muy particular. La primera de ellas, porque siempre decimos, entre gitanos no nos podemos leer la mano. Así que siempre invitamos gente de afuera con la finalidad de que pueda ver y analizar esta temática con otra óptica. Muy bien, dicho eso, el objetivo de esta pequeña reunión tiene que ver con cómo vemos el futuro, ¿no?, en la práctica y en la realidad, porque cruza el mundo de la economía, el mundo de la política, el mundo de la tecnología y el mundo de la innovación. Así que le quiero ceder en primer lugar la palabra a Enrique Lobos, cómo ve él desde la Argentina el mundo de la innovación agraria, desde la óptica que él viene desarrollando en la investigación agraria y la docencia. Enrique. Bueno, primero que buenas tardes a todos los colegas de Perú y a quienes están oyendo esta interesante reunión sobre innovación.
particularmente a vos, Alfonso, por una larga amistad que nos ha permitido estar en contacto y discutir estos temas aún en la distancia. Y bueno, por supuesto, agradecido por darme la oportunidad de intercambiar visiones sobre esto que es producir y innovar, y hacerlo innovando, ¿no? Obviamente voy a hacerlo, tengo 10 minutos para esta presentación, y lo voy a hacer desde la óptica de mi visión en Argentina, que puede ser muy particular. No voy a entrar a aclarar detalles que dan esa particularidad, pero sin embargo creo que vamos siguiendo el sentido del mundo, más allá de algunos desarrollos importantes que han surgido en la Argentina innovadora agropecuaria, como por ejemplo ha sido la siembra directa. Pero actualmente nosotros tenemos, se podría interpretar como una situación de dos extremos en el desarrollo tecnológico agropecuario, ¿no? Por un lado está la ciencia que ahonda en el sistema biológico, que para mí representa el sistema agropecuario. Estrictamente es un sistema biológico que con tecnología tiene un fin de renta y alimentación en el mundo. Y aparece el concepto de los bioinsumos como el elemento que está prácticamente en el día a día en la innovación agropecuaria actual. Y lo vemos en algunas cosas sintomáticas. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ha organizado una coordinación de bioinsumos específicamente para tratar y aplicar la normativa como nueva propuesta y poder reglamentar el uso de los bioinsumos, aprobar y reglamentar el uso de los bioinsumos en Argentina. Eso es algo muy sintomático, teniendo en cuenta que la última legislación es del año 99, que rige el uso de los agroquímicos en Argentina. En el otro extremo vamos a tener una agricultura que está representada por la agricultura de precisión, en donde hay todo un soporte tecnológico, electrónico básicamente, que ayuda a una visión amplia y la posibilidad de hacer aplicaciones por ambientes, por cada metro cuadrado diferencial en un campo, a los fines de poder administrar los recursos tecnológicos como la fertilización, la aplicación de agroquímicos, herbicidas, por ejemplo, con sistemas de aplicación dirigidas y puntuales a través de sistemas ópticos. Y creo que esos son los dos extremos que tenemos, uno estrictamente tecnológico y electrónico, y el otro que nos acerca a los sistemas biológicos. Pero los disparadores de estos creo que son los mismos, ¿no? Que por un lado es la sensibilidad social. Tenemos una sociedad mucho más sensible para las cuestiones ambientales, y por otro lado, la necesidad de optimizar el uso de los recursos cada vez más escasos, por supuesto buscando una rentabilidad, pero también respondiendo a estándares de exigencias de inocuidad en los alimentos que tenemos. Aquí el colega Pedro Prieto, que ha antecedido en mi presentación, realmente nos ha mostrado que el futuro de los alimentos no va a ser nada aburrido, y esencialmente son todos alimentos que vienen casi con los mismos elementos, capitalizando los procesos de fotosíntesis, pero trabajado de un modo diferente, alejándonos cada vez de los sistemas de síntesis química para ir a los bioinsumos. Y ahí tenemos un desafío muy importante desde lo profesional, desde lo empresarial y desde lo económico también, porque necesitamos una ciencia relativamente diferente en cuanto a su sensibilidad y las perspectivas de uso. Si bien la ciencia de por sí misma puede justificarse por el hecho de entender cómo funcionan las cosas y cómo son las cosas, vamos a darle un énfasis muy particular cuando empezamos a fundamentarlo, el conocimiento, la búsqueda de conocimiento científico a través de los requerimientos de una humanidad cada vez mayor y una sensibilidad mucho mayor por el impacto ambiental de la actividad humana, ¿no? De modo que en esos esquemas vamos a ir viendo la necesidad también de una responsabilidad profesional de nuevos ingenieros agrónomos. Hoy
la mayoría de nuestras facultades de agronomía está replanteando el rol del ingeniero agrónomo y el contenido y la visión de los ingenieros agrónomos que vamos sacando, porque justamente el futuro de la agricultura, si bien parece que se aleja con los recursos electrónicos y de agricultura de precisión, que en realidad va al detalle de cada metro cuadrado de un campo, por otro lado se acerca a los sistemas de funcionamiento biológico cuando estamos tratando de utilizar bioinsumos a base de microorganismos que van a proteger la planta, van a proteger los cultivos, bioinsumos que van a ayudar a los cultivos a superar situaciones de estrés, bioinsumos que van a ayudar a mejorar la salud de la planta, y con todo eso representa una mayor complejidad. Yo lo llamo formas más sutiles de actuar en los cultivos, y por lo tanto los profesionales, fuera de simplificar su intervención a decir con qué producto y qué dosis, van a realmente empezar a trabajar más cerca de un sistema biológico que va a poder prácticamente ser administrado a través de insumos, pero también insumos que están mucho más cerca del manejo de los procesos, por ejemplo, con macrocontroladores biológicos, por ejemplo. Entonces, yo estimo que nuestra agricultura, en lo que hace al futuro, en realidad se está acercando curiosamente más a lo natural. Si bien nos han ilustrado la posibilidad de una transformación de los alimentos a posteriori de la cosecha, como lo ha hecho muy bien ilustrado el doctor Prieto, nosotros hoy vamos a empezar a trabajar, o ya estamos trabajando, con sistemas tecnológicos que nos van a permitir aprovechar al máximo u optimizar el funcionamiento de esos sistemas biológicos con menor impacto ambiental y con un respeto muy importante sobre los usuarios de esas tecnologías y de los consumidores, ¿no? De modo que el desafío principal va a ser el de seguir ahondando científicamente en esos procesos biológicos y en la posibilidad de conseguir algas, microorganismos, otras sustancias. Lo vemos con el caso de las feromonas, que por mucho tiempo han sido sintéticamente preparadas en un tubo de ensayo para representarlo de algún modo, y hoy, a través de procesos fermentativos, la incorporación de biotecnología a algunos tipos de plantas, están logrando grandes cantidades de principios activos o precursores de las feromonas, y ya se puede pensar en poder aplicar estas tecnologías a los grandes cultivos, cuando antes eran solamente preservadas o estaban reservadas a los cultivos intensivos de alto valor y de poca superficie. Mi visión es muy optimista con el futuro, más allá de que tenemos que resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la deforestación, con el uso abusivo de algunas tecnologías. Y en ese sentido quisiera marcar el último punto. No estoy llevando el tiempo, pero imagino que me lo vas a marcar cuando me falte algunos pocos minutos. Yo creo que es muy importante que la aparición o el fortalecimiento de una figura muy, muy significativa en este rol de ahondar sobre las bases científicas de los procesos biológicos que nos permitan obtener tecnologías, pero también esta figura que va a poder visualizar esos hallazgos científicos y convertirlos en hechos tecnológicos. Particularmente yo me considero un investigador tecnológico y siempre me gusta decir que un investigador tecnológico acerca la ciencia a la gente. Obviamente, ese acercamiento de la ciencia a la gente es a través de un hecho tecnológico, pero que tiene la posibilidad de una salida comercial para ponerlo disponible. Entonces, yo creo que lo veo también por la posición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina, del INTA y otras instituciones científicas como lo son las universidades, que hoy lo científico, lo tecnológico y lo comercial está muy cerca. Y ahí en todo momento vamos a necesitar un gestor que pueda acercar cada vez más la posibilidad de que conocimientos científicos se conviertan en hechos tecnológicos con posibilidades comerciales. Ese acercamiento público y privado es significativo para lograr esto, y que la tecnología agropecuaria esté cada vez más, que tenga cada vez más disponibles estos recursos tecnológicos. Y por último, creo que como los profesionales tenemos que ser
muy cuidadoso de las tecnologías emergentes, que cada vez son, si bien son más sofisticadas o más complejas o simplemente más naturales, debemos preservarlas sustancialmente porque así hemos perdido o se están perdiendo algunos productos de síntesis de la agricultura tradicional, los transgénicos que hoy tienen problemas con resistencia o pérdida de susceptibilidad de las plagas, de modo que tenemos una responsabilidad como humanos de tratar de lograr una mayor producción de alimentos con menor impacto ambiental y sobre todo con inocuidad en la producción, pero basados cada vez más en los principios científicos y tecnológicos que vamos construyendo en la medida que vamos adentrándonos a los procesos de la naturaleza y que hoy muchos de ellos ya pueden estar disponibles comercialmente, ¿no? Uh-huh. Gracias, Enrique. Y sin embargo, lo que has comentado es interesante, pero no hay que olvidarnos de que la agricultura la hacen los agricultores en sus diferentes dimensiones. En el caso del Perú, la pequeña agricultura ocupa prácticamente el 90% del área agrícola. Y los sistemas de innovación se enfrentan a una realidad social y económica. ¿Qué nos puede decir el Centro Internacional de la Papa a través de Miguel? O Miguel a través del Centro Internacional de la Papa, ¿cómo es? Vamos a ver cómo es. Bueno, primero agradecer por la invitación a esta interesante actividad. Muchas gracias a todos ustedes que se han quedado. Sé que el horario es medio complicado, así es que vamos a tratar de hacer muy rápido también el tema, lanzando algunas cosas como en Colombia se llama que sea solamente un pasabocas esta conversación, ¿no? O abrebocas, perdón. Entonces, bueno, sí, el tema es interesante en el sentido siguiente. A ver, cuando plantean esta reunión y se habla del futuro de la agricultura, y si uno mira al Perú, hay que mirar de qué agricultura pensaríamos el futuro. Porque si vemos bien, el Perú tiene diversas agriculturas. Costa es un tema, sierra también, y selva, por supuesto, tiene sus propias prioridades. Tanto a nivel de lo que es el ambiente, como a nivel del tipo de productor, lo que hablaba Alfonso ahora en tema de agricultura familiar, ¿no? Entonces, mirándolo de esa manera, uno dice, ok, tenemos una agricultura de costa bastante bien desarrollada en términos de lo que es tecnología e innovación. Si varios de ustedes han ido alguna vez a Virú y ven el tipo de agricultura que se hace en esa zona, van a ver que estamos en un escenario de punta tecnológica a diferentes niveles, ¿no? Uno podría pensar que está en California o está en Castroville, donde se produce alcachofas con alta tecnología, por decirlo de alguna manera, pero eso es costa. O sea, no tenemos que ir muy lejos para ver que en Perú se practica una agricultura de alta tecnología y bien sofisticada. Si avanzamos un poquito más hacia arriba, nos vamos a encontrar con la sierra. La sierra es lo que siempre hablamos, pequeña agricultura, cultivos de baja productividad, por llamarlo así, uso de tecnologías tradicionales y no hay un despegue concreto de lo que significa la sierra. Entre paréntesis ahí, cuando hicimos el trabajo en Perú sobre promover el concepto de papas nativas comercialmente, tanto en el mercado externo como interno, costó muchísimo trabajo hacerlo. Se ha logrado, pero es todo un trabajo de largo plazo. Entonces, en esa agricultura uno se pregunta cómo todo esto que estamos conversando, todo esto que estamos intercambiando ideas de agricultura y conceptos de mercado muy sofisticados para la época actual, cómo se puede aplicar en ese tipo de agricultura. Y es quizás el reto más importante que tenemos, ¿no? Allá se practica más que todo, digamos, agricultura ligada a seguridad alimentaria, pero aún así hay problemas de desnutrición, hay problemas de anemia. No sé si vieron el titular del sábado del comercio, donde mencionaba, si no recuerdo mal la cifra, que el 42% de niños de 0 a 3 años en Perú tienen anemia. Y eso es un reto que deberíamos pensarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese espacio, tanto geográfico como de personas, los retos que tenemos que mostrar es cómo hacemos para desarrollar ese espacio.
Y el tercer espacio que tenemos es el espacio de selva. Selva es un territorio inmenso, un territorio donde hay excelentes posibilidades, pero sabemos también que tiene muchas restricciones de entorno, lo que los economistas llamamos demasiados costos de transacción, ligado principalmente al acceso, ¿no? Pero hay dos productos que se han desarrollado de muy buena manera, el café y cacao, donde se ha invertido muchísimo dinero por el lado de la cooperación internacional. Proyectos de USAID, diversos tipos de intervenciones de programas de fondos concursables, han invertido bastante y ha sido interesante el desarrollo que han logrado esos productos en base a la innovación. Si uno ve lo que se logró en café en los últimos 15 años, a pesar que nos falta todavía, creo que es muy interesante todos estos conceptos que introdujeron alrededor de los cafés especiales. O en el caso de cacao, pasar de un producto muy tradicional hace 15 años a un producto muy de nicho de alto valor ahora. Y todo eso se ha logrado en base a la innovación. Entonces, en esos tres escenarios, ¿qué retos nos planteamos a este nivel? ¿Cómo lograr que estos escenarios tengan un desarrollo mucho más específico y mucho más concreto, sobre todo para los espacios poblacionales que existen ahí? Costa, como ya les mencionaba antes, pensamos que más bien es un ejemplo a tomar. Al margen de la cuestión de entorno, de medidas bien concretas que hicieron en Costa, sobre todo en el marco legal, que han promovido que esa agricultura se desarrolle mucho, pero sí deberíamos comenzar a pensar mucho más en qué hacemos con Sierra. Tenemos casos como el de la quinoa, tenemos casos como el de las papas nativas, tenemos casos en algunos segmentos que se introdujo alcachofa, pero no tenemos más. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer en términos de innovación en esos contextos, ¿no? ¿Cómo logramos que lo que llamamos esa agrobiodiversidad se ponga en valor? ¿Cómo logramos encontrar elementos que introduzcan conceptos de mercados ligados a salud y nutrición, que lo hacen, y nos mostró el señor de España todo lo que se está haciendo a nivel de esos productos, pero uno se pregunta, ¿cómo hacemos hacia atrás? Y ahí está el gran reto. Hay que invertir muchísimo más, pero direccionando de mejor manera en el espacio de Sierra. Hay que encontrar productos, entre comillas, que nos puedan dar una posibilidad concreta en ese lado. Alguna vez discutiendo en un panel nos decían que quien resuelve el problema de la papa y el problema de ganadería en Sierra, estaría resolviendo digamos, la problemática de ese lugar, ¿no? Entonces hay que pensar mucho ahí de ligar agrobiodiversidad, salud, nutrición, con elementos de mercado, ¿no? Y en el caso de selva, hay que darle un potenciamiento mucho mayor a todos estos conceptos nuevos que estamos relacionando con lo que está pasando en el clima, con el cambio climático, ¿no? Bien, hemos avanzado mucho en café y cacao, pero nos faltan muchas de las cosas a desarrollar. Acuérdense que hace unos 5 años se presentó una plaga en café y a pesar de todo el avance que ha habido, no fuimos capaces de controlarla a tiempo y puso en peligro el cultivo. Hemos avanzado muchísimo en el tema de cacao, de calidad, de grano de calidad, pero todavía no somos capaces de resolver el famoso tema del cadmio, que nos restringe el acceso a otros mercados. Y esto tiene que darse de manera más articulada. Es algo que de repente en la siguiente intervención puedo desarrollar un poquito más, es que Perú está plagado de proyectos muy desarticulados en el caso de agricultura, donde podemos tener éxitos individuales, pero no todavía éxitos de país, y creo que ahí es donde tenemos que apuntar mucho más, articular todas las intervenciones puntuales, y creo que el elemento ligado a la innovación es clave para que eso se articule, ¿no? En ese contexto es que vemos, Alfonso, cuál es el futuro de la agricultura en el Perú. Hay un excelente futuro, los mercados están creciendo, pero no olvidemos que hay 3 tipos de agricultura y las intervenciones tienen que ir por ese lado, ¿no? Okay. Bien, gracias. Ahí está. Vino con su portátil, Miguel. Bien, Enrique, tú has mencionado que se necesita un nuevo profesional, con un nuevo perfil. Pero ¿cómo lo ve el gobierno argentino en términos de políticas? Si puedes sintetizar brevemente esa relación. Bueno, sabes, en lo que hace de un modo directo
todo lo que hace a política de educación viene del Ministerio de Educación de la Nación. Pero en realidad, muchas veces, en algunos casos, nosotros somos reaccionarios dentro de lo que es tanto el sistema de educación técnica, en este caso agropecuaria, como también en aquellas federaciones de profesionales que trabajan en la actividad privada. Los ingenieros agrónomos tenemos un recurso que es la plasticidad, ¿no? Casi nos forman para casi todo y vamos trabajando lo específico según nos toque dónde trabajar. Y hay cuestiones que inclusive no son de una política nacional, pero que pueden llegar a ser complejas aún en las políticas locales, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver el uso de agroquímicos, que hoy prácticamente todas las provincias tienen sus propias leyes de agroquímicos, todas se orientan hacia lo mismo, pero algunas actúan de un modo independiente y hay algunas que ya, por ejemplo, están prohibiendo el uso de glifosato. Eso tiene repercusiones técnicas. Pero por otro lado, el Estado, al establecer reglamentaciones y demás, necesita fiscalizar el cumplimiento. Y ahí tenemos una seria dificultad en la incapacidad operativa que implica cubrir la gran extensión y la diversidad de los sistemas agropecuarios que tiene Argentina. Sin embargo, bueno, ahí es donde insistimos desde la universidad y desde las federaciones de profesionales que somos los profesionales, ingenieros agrónomos o los que estamos en las disciplinas relacionadas, los que tenemos que salir a cubrir esas falencias, y así hoy el Estado ha avanzado en algunas políticas concretas, como por ejemplo un marco regulatorio de las buenas prácticas agrícolas, que para algunos resulta una forma velada de justificar algunas cuestiones, sobre todo los que tienen una onda más ecologista, pero nosotros entendemos que dar un marco regulatorio de las buenas prácticas agrícolas, por lo menos en esta instancia, a los cultivos hortícolas y frutícolas, ya es un principio de la necesidad de un apoyo profesional a los productores, y es una interesante política de Estado. También el Estado entra a regular en las actividades de campo, agropecuarias próximas a las ciudades, y hay normativas importantes en lo que hace a las actividades periurbanas. Entonces, por supuesto, nos golpea en algunos casos, como ha pasado esta última campaña, la sequía, etcétera, y sale el Estado a promover el desarrollo de tecnologías orientadas a este tipo de cosas. Y se ve facilitado, por ejemplo, la aprobación del desarrollo de eventos, como el caso del trigo, en el que tienen posibilidades de trabajar en ambientes con escasez de humedad. Bueno, y así vamos en algunos casos con una política general orientada a un desarrollo tecnológico, y en otros vamos avanzando a cubrir espacios determinados. Resolver problemas coyunturales. Vos has nombrado hace un rato los pequeños productores. Realmente las transformaciones de cultivos extensivos, caso emblemático la soja, ha modificado la estructura agraria de los productores y los ha convertido básicamente en propietarios que arriendan a grandes corporaciones. Pero, sin embargo, hay pequeños productores que también se mantienen en los sistemas, sobre todo particularmente los hortícolas, que el Estado busca protegerlos, de modo que, por un lado, vamos a tener procesos científicos y tecnológicos de avanzada, pero por otros necesitamos marcos regulatorios que permitan, de algún modo, definir el ritmo de esos avances y de la aplicación de las nuevas tecnologías en la agricultura, pero también la necesidad presente. Hoy, por ejemplo, el sector hortícola está muy protagonizado por comunidades bolivianas, por ejemplo. Y ellos tienen un perfil productivo determinado, pero no hay reglamentaciones que de algún modo para alimentos que se consumen directamente permitan un control estricto de la calidad o inocuidad de esos alimentos. Por eso surgen, por ejemplo, el Estado con la posibilidad de reglamentar las buenas prácticas agrícolas y atenuar algunos riesgos en la inocuidad de los alimentos. Okay, o sea, no son
planteos sencillos, el responder la pregunta que me planteas, pero de algún modo se van resolviendo sobre la marcha, pero sí entiendo que los avances tecnológicos resultan inevitables, sobre todo cuando tenemos una tradición agropecuaria significativa en Argentina, y es uno de los principales rubros que aporta al desarrollo económico de mi país, ¿no? Gracias, Enrique. Aquí en el Perú, en muchas reuniones técnicas vinculadas al sector agrario, siempre escuchamos una frase: lo que falta es decisión política. ¿Qué opinas, Miguel, sobre esa y cómo lo vinculamos al tema de la innovación agraria? Bueno, las últimas veces que yo escuché eso como conclusión, dije que las reuniones no habían llegado a cumplir el objetivo, porque cuando uno pone todo lo que viene después en una decisión política, entra a una caja negra, y este país está cansado, creo, de estos temas de decisiones políticas que nunca se dan. Pero relacionando con todo esto, quiero ligarlo a un tema bien concreto, ¿no? Y creo que Concitec está en ese espacio y NIA también. En Perú venimos conversando hace muchísimos años de lo que es el Sistema Nacional de Innovación Agraria y el Sistema Regional de Innovación Agraria. Que si ustedes vieran el gráfico enmarañado que significa cada uno de estos, entre comillas, sistemas, van a encontrar una serie de actores, una serie de instituciones, una serie de acciones que normalmente no se articulan entre sí. Cada uno tiene sus objetivos concretos que están en su derecho de tenerlo, los logran de alguna manera, pero cuando uno ve el mapa completo no se llega a articular y no llega a tener un impacto muy grande. Voy a poner algunos ejemplos. En las regiones existen los CITES, existen los ARD, que son de PCM, existen los SEGRAS de Midagri, existe el CETRIA del NINIA. La pregunta es cuándo ese espacio se puede juntar para resolver estos problemas que estamos conversando, ¿no? Cuándo llegamos a aterrizar esto en cosas muy pragmáticas a nivel regional, teniendo una serie de instituciones que tienen que ver con la innovación. Y eso nos deja muchas veces desalentados porque también hemos invertido, creo, en el Perú, buena cantidad de dinero en promover la innovación agraria, pero este país es un país que no tiene memoria institucional. Cada vez que acaba un proyecto de este tipo, pasan algunos años en el medio, empieza otro proyecto similar y repite lo que ya hizo, sin haber logrado efectos acumulados, ¿no? Entonces, cuando decimos decisión política, tendría que enfrascarse en de una vez tratar de hacer que esos espacios funcionen, que esos espacios se articulen, que esos espacios se orienten a lograr lo que todos queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Desarrollar alternativas muy concretas, sobre todo para pequeños productores, para acceder a nichos de alto valor y que puedan dignificar su actividad agrícola, ¿no? Creo que ahí hay un tema muy pendiente que debería tratarse de discutir más y ver que ese gráfico que es enmarañado y no articulado comienza a ser más fluido y las instituciones pudieran articularse mucho más entre sí, ¿no? Creo que por ahí, Alfonso, va ese tema de esa caja negra que es decisión política, que tendría que ser un tema de objetivos de país, que en Europa lo están llamando el concepto de misiones, donde el país se plantea un objetivo muy grande, como por ejemplo llegar a la Luna, pero lo hace articulando todo esto, ¿no? Creo que ahí todavía tenemos un reto bastante grande y espero que podamos tener las posibilidades de manejarlo en los siguientes años, ¿no? Bueno, creo que estamos terminando acá. No quiero terminar sin darles una noticia que ayer pudimos lograr algo interesante. Ayer hubo la reunión en FAO Roma, porque cuando hablamos de innovación, hay innovación tecnológica, comercial e institucional. Y ustedes saben que en Perú, una innovación institucional en el sector papa, que ya tiene 19 años de haber desarrollado y sigue permaneciendo, es el Día Nacional de la Papa, que es uno de los primeros países que fomentó eso y creo que todos ustedes lo han percibido en esas celebraciones que son todos los 30 de mayo. Ayer en Roma
se ha logrado el penúltimo paso para que se declare todos los 30 de mayo el Día Mundial de la Papa. Estuvo el viceministro de Agricultura sustentando el tema con actores muy importantes como el director de FAO, el grupo del Congreso Mundial de la Papa, actores peruanos como INIA mismo, que ha estado en la región, y nosotros que hemos estado apoyando todo este proceso, que ha tomado casi año y medio. Pero a partir del 2024 esperemos, porque en septiembre viene la definición final en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, podremos celebrar ya no solamente el Día Nacional de la Papa, sino el Día Mundial de la Papa cada 30 de mayo, y es una innovación institucional que creo que nos une bastante. Nuevamente, muchas gracias por su atención y gracias también. Sí, definitivamente lo que acaba de mencionar Miguel es un esfuerzo de muchas organizaciones y de muchas personas, y no se imaginan lo que hay que hacer durante meses de meses para lograr esto. Y para finalizar y a manera de síntesis y agradecer a nuestros dos invitados, quería mencionar que el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, viene haciendo permanentemente todo el esfuerzo para justamente tratar de lograr esto que llamamos innovación, un proceso de conjugar ideas, esfuerzos de muchas organizaciones que tienen un objetivo común, considerando, como mencionaba Enrique, se requiere un nuevo perfil de profesionales del sector agrario. Necesitamos reconocer las potencialidades de la diversidad peruana, necesitamos incorporar con más energía la biotecnología y todas las herramientas tecnológicas que nos ofrecen para el sector agrario, no dejar de que un elemento importante es el mercado que mueve el sector agrario y considerar que nuestro país es muy particular porque la pequeña agricultura es un elemento importante y en ese sentido la innovación es importante en esa dimensión y tanto las organizaciones estatales, públicas, privadas, la academia, hacen todo su esfuerzo desde su punto de vista con la finalidad de sacar adelante algo que queremos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Saludos a todos los colegas de Perú. Gracias a nuestros participantes en esta segunda plenaria y ahora los invitamos a tomarnos un descanso en esta segunda jornada de la Semana de la Innovación. Asimismo, los invitamos a estar de vuelta aquí a las 3:10, que tendremos la charla Una acuicultura basada en datos, a cargo del señor Iván Moreno Gutiérrez, jefe de control productivo de piscifactorías de los Andes. Y a las 3:40 la charla Acuicultura inteligente, potenciando la innovación y la eficiencia con tecnología 5.0, a cargo del señor César Antonio Gastelo Romero, CDO, y Adrián Ernesto Lino Villarán, CTO de Pool Farm. Igualmente les recordamos a los asistentes y a quienes nos siguen a través de las transmisiones en redes sociales que podrán encontrar las presentaciones de cada uno de los expositores de la Semana de la Innovación 2023 en la web del evento innovación.concitec.gov.pe. Nos vemos de vuelta a las 3:10. Gracias.